fuerza resultante producida por los tres vectores F1, F2 y F3. Primero que nada vamos a descomponer F1, F2 y F3 en sus componentes X y Y. F sub 1 será igual a la magnitud multiplicado por el coseno del ángulo, debido a que está medido con el eje X, así que es coseno para X, y la componente en Y sería la magnitud por el seno del ángulo. Como va a la derecha y arriba, positivo para ambos. F sub 2 será igual a los 15. En este caso, el ángulo está medido con el eje Y, así que es coseno para Y, quedando así seno para X del ángulo de 50 grados. Y 15 coseno de 50 grados para el eje Y. Para F3 quedaría magnitud de 8. Igual el ángulo es medido desde el eje Y, así que coseno para Y, seno para X. Así, checamos signos. El primero va a la derecha y arriba, positivo ambos. El segundo a la izquierda y arriba, así que 15 seno es negativo. El tercero es a la izquierda y abajo, así que a la izquierda es negativo, hacia abajo también es negativo. Teniendo las componentes, pasamos a la sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas en X igual con la resultante en X. Tendríamos 10 coseno de 30 más, menos 15 seno de 50 menos 8 seno 30. Y eso dará como resultado la fuerza o la componente en X. 10 coseno de 30 son 8.66. Negativo 15 seno de 50 son negativo 11.49. Y negativo 8 seno de 30, que son 4. Eso da la resultante en X. Hacemos la sumatoria y tenemos que la resultante en X es igual con negativo 6.83. Teniendo la resultante en X, pasamos a calcular la sumatoria de fuerzas en Y igual con la resultante en Y. Así tenemos que la componente de F1 son 10 seno de 30. La componente de F2, positivo 15 coseno de 50. Y la componente de F3, negativo 8 coseno de 30. Y eso nos da la resultante en Y. 10 seno de 30 son 5. 15 coseno de 50 son 9.64. Y 8 coseno de 30, negativo 6.93. Y eso nos da la resultante en Y. Teniendo así, al calcular la sumatoria, la resultante en Y es de 7.71. Ya que tenemos resultante en X y resultante en Y,
ambas estarían en kilonewtons, pasamos a calcular su magnitud. La magnitud de la resultante será igual a la raíz cuadrada o la suma de la raíz cuadrada de lo que es las componentes al cuadrado. Sacamos la raíz de lo que dé la sumatoria de sus componentes, lo que está en x al cuadrado más lo que haya dado en y al cuadrado. En x dio negativo 6.83, en y dio 7.71. Ingresamos los valores a la calculadora y tenemos que la magnitud de la resultante es de 10.30. Esto estaría en kilonewtons. Ya que tenemos la magnitud de la resultante, pasamos a calcular el ángulo. El ángulo lo podemos sacar con la tangente inversa. Este ángulo estará medido desde el eje X para poder sustituir que sería el cateto opuesto, que básicamente a un ángulo medido desde el eje X el opuesto es Y. Y iría en la parte superior, es decir, los 7.71, y en la parte inferior la magnitud de la componente en X, el negativo 6.83. Calculamos y tenemos que el ángulo es igual con negativo 48.46 grados. Aquí directamente nuestro vector se puede encontrar en dos posibles ubicaciones, ya que la tangente da valores entre 0 y 90. Al ser negativo significa que se midió desde el eje X en dirección de las manecillas del reloj, o como se mueven las manecillas del reloj. Eso sería que sería del eje X hacia abajo en el cuadrante 4, o del lado negativo del eje X hacia arriba, que sería en el cuadrante número 2. Para nuestra representación nos vamos a guiar directamente de las componentes. Rx dio negativo y Ry dio positivo, es decir, que está a la izquierda y arriba. Nuestro vector se encontraría en el cuadrante número 2, su magnitud sería de 10.30 y su ángulo medido desde X de 48.46 grados.